Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte número 549 y vamos a hablar pues, de las noticias que han ido aconteciendo estos últimos 7 días. Ya tocamos una primera parte ayer y hoy veremos pues, la segunda mitad. Nosotros la hemos querido titular de esta forma. Has oído lo que ha dicho Donald Trump, porque realmente pues, han habido unas declaraciones realmente interesantes y muy clarificadoras acerca de los planes que tiene Estados Unidos para ir implementando, cuando llegue el momento, una ley dominical para todas las naciones, que va a empezar en Estados Unidos, tal y como ya nos decían las profecías. Entonces, bueno, realmente vamos a estar atentos a estas declaraciones que ha hecho, porque bueno, vienen a ser pues, un ingrediente más en toda esta situación que nos está viniendo poco a poco, ¿no? Bueno, nosotros pues vamos a empezar por el principio, como siempre, en esta primera sección de este jueves, en la cual pues vamos a hablar de esto, ¿no? La hemos titulado de esta forma: Estados Unidos sigue trabajando para traer un nuevo orden mundial que, cuando sea el momento, pondrá a los pies del papado. Efectivamente, este es el papel que ya estaba profetizado que realizaría Estados Unidos en el final de los tiempos. Sería esa segunda bestia que salía pues, explicada en la profecía de Apocalipsis 13, en la segunda mitad de la profecía, ya escrita pues, en los años, en fin, 90 y pico de nuestra era, ¿no? Por tanto, hace ya prácticamente 2000 años, escrita por Juan. Bueno, aquí os la dejo explicada una vez más, por si os interesa leerla, por si, en fin, queréis saber los detalles que nos explicaba esta profecía. En esta segunda mitad, Apocalipsis 13, que habla pues, especialmente de esta segunda bestia, que es Estados Unidos y lo que haría en este mundo para acabar dando la preeminencia al papado. Antes, pues, crearía un nuevo orden mundial. Bueno, por tanto, el Vaticano, y deduciéndolo de todo esto, ¿no? De esta profecía, ha estado infiltrando a Estados Unidos desde hace muchos años. Desde luego, pues lo vemos, por ejemplo, en este versículo, cuando nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Bueno, pues Estados Unidos sería infiltrado por el Vaticano. O sea que la bestia, la primera bestia, tiene presencia, ¿no? En Estados Unidos. Así que, bueno, pues es lo que ha estado haciendo el Vaticano a lo largo de todos estos años, desde la independencia americana prácticamente, que ha estado trabajando mediante los jesuitas y las sociedades secretas. Bueno, en este sentido, empezaremos por aquí, y vamos a ver esta noticia que ha salido esta semana, y bueno, pues iremos tirando del hilo, como siempre. La noticia, pues, decía así: luz verde a la beatificación de Fulton Sheen, el pionero de la fe en televisión que conquistó a Estados Unidos. Y nos dice: considerado el primer influencer católico, su programa de información general y sus escritos marcaron una época. Bueno, pues esto pues ya realmente vemos cómo se ha ido trabajando la mentalidad americana, una nación nacida protestante, bueno, pues a lo largo de los años por el catolicismo. Nos dice: el proceso de subir a los altares del arzobispo estadounidense Fulton Sheen ha recibido el impulso definitivo. La Santa Sede ha comunicado formalmente a la diócesis de Peoria, Illinois, donde Sheen nació y fue ordenado sacerdote, que la causa de beatificación puede proceder, marcando el inicio de los preparativos para declarar beato a uno de los comunicadores más influyentes de la historia de la Iglesia. Sheen, pionero en el uso de la radio y la televisión para la evangelización, se convirtió en una figura de masas en Estados Unidos, llegando a ganar un premio Emmy a la mejor personalidad de televisión. Bueno,
vemos, pues, por tanto, en esta noticia, este Fulton Sheen, ¿no? Pues como ya en los años 50, años 60, estuvo trabajando a través de la televisión y de la radio para ir, en fin, adecuando a las mentalidades estadounidenses al catolicismo, ¿no? Para que Estados Unidos poco a poco pues, fuera derivando hacia posiciones vaticanas y finalmente pues, les acabe dando la primogenitura en este mundo cuando se instaure el nuevo orden mundial que está trayendo el mismo Estados Unidos, como vimos ayer. Bueno, esta persona, este Fulton Sheen, ¿no? Que ahora pues, va a ser beatificado, estudió, cómo no, pues en la Pontificia Universidad Gregoriana. Como vemos en la imagen, pues esto es una universidad pues, montada y generada por los jesuitas en su momento. Nos dice la Pontificia Universidad Gregoriana, heredera y continuadora del Colegio Romano fundado por San Ignacio de Loyola, es una universidad eclesiástica confiada a la Compañía de Jesús y por ello basada en el espíritu ignaciano. Bueno, pues este Fulton Sheen fue educado, digamos, cursó estudios en esta universidad jesuita. Bueno, pues como siempre los jesuitas metidos por medio. También era pues, un prominente miembro de los Caballeros de Colón. Ya hemos hablado alguna vez de esta organización que también ha estado trabajando duro pues, para traer el catolicismo a Estados Unidos y que poco a poco pues, haya ido implantándose en sobre todo las capas de los gobernantes, las capas, digamos, de la jerarquía. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice también este pequeño artículo de 2020. 7 caballeros que adoptaron el rosario. Nos dice, el rosario define a un caballero. A través de su amor por el rosario, estos 7 caballeros de Colón demuestran por qué esta oración es perfecta para usted. Bueno, pues en el artículo destacamos esto, venerable Fulton Sheen. El venerable Fulton Sheen, un famoso predicador católico, televangelista y hermano caballero de Colón, ha ayudado a muchas personas a creer en Jesucristo. Su predicación era profunda y comunicaba la fe católica de un modo que tocaba los corazones de incluso los ateos más decididos. Sin embargo, Sheen siempre afirmó que el rosario era un medio de conversión más que poderoso que cualquiera de sus sermones o programas de televisión. Bueno, pues él formaba parte de los Caballeros de Colón y había estudiado en una universidad jesuita, en un centro pues, teológico jesuita en Roma. Desde luego, pues como siempre, cuando uno empieza a rascar, sale enseguida toda esta trama, que es la que está trayendo pues, este nuevo paradigma al mundo, en el cual pues, va a mandar el Vaticano. También tuvo una extraña relación con lo que fue pues, la persona que estaba al frente del FBI en sus años. Vamos a leer en este artículo, dice, reexaminando el extenso expediente del FBI del arzobispo Fulton Sheen. Y nos dice, os hemos seleccionado esto, al igual que muchas personalidades prominentes de su época, el gobierno federal vigilaba a influyentes líderes religiosos como Sheen. Los registros arrojan luz sobre algunas de sus debilidades personales menos conocidas, algunos de sus escritos anticomunistas más vehementes y una cálida, y aquí atención, una cálida correspondencia personal con el inimitable director del FBI, J. Edgar Hoover, que se extendió durante décadas. Bueno, pues él mantuvo una amistad profunda, según se nos dice aquí, con este Edgar Hoover, un Edgar Hoover, director del FBI durante muchísimos años en Estados Unidos, que fue, pues, aparte de caballero de Malta, también pues, masón de grado 33. Así que, bueno, qué extrañas amistades, ¿verdad? Pues una vez más vemos este extraño entramado pues, que hay por detrás de todos estos dirigentes, de todas estas clases elitistas que dirigen el mundo y especialmente Occidente. Bueno, el catolicismo lo que ha hecho en Estados Unidos, estos poderes que han estado trabajando en la sombra, pues ha sido esto, ¿no? Llevaron el protestantismo al consumismo más absoluto y ahora lo están trayendo de vuelta a un falso protestantismo que dará la preeminencia al papado. Esto es lo que están haciendo, por esto están trabajando, para primero destrozar el protestantismo más puro, llevarlo, por tanto, a un consumismo absoluto y desbocado, que es lo que hemos estado viendo estas últimas décadas en Estados Unidos y que han exportado al resto del mundo, por cierto. Y ahora pues vemos cómo se está llevando de vuelta a un supuesto protestantismo a la nación americana, con esta falsa
en fin, o sea, esta falsa evangelización, ¿no? Este falso reavivamiento, perdón, eso quería decir, ese falso reavivamiento que está llevando pues, a la nación supuestamente a los orígenes del protestantismo. En realidad pues, es una especie de engendro que va a unir a protestantes y católicos para acabar dando la preeminencia al papado. Bueno, aquí vemos, ¿no?, realmente cómo esto también estaba profetizado, ¿eh? Lo dejamos aquí por si os lo queréis leer. Bueno, pues esta vuelta a este supuesto protestantismo, a este falso reavivamiento, bueno, pues lo vemos, por ejemplo, en esta noticia, lo que ha acontecido esta semana con desayuno de oración que se hace cada año en Estados Unidos, y vamos a ver pues, lo que ha acontecido en relación a todo esto. Nos dice, la oración es el superpoder de Estados Unidos. Trump promueve la oración en las escuelas y destaca el crecimiento de la fe en Estados Unidos. Esto han sido declaraciones de esta semana. Nos dice el presidente Donald Trump, habló el jueves en el 74º Desayuno Nacional de Oración en Washington, D.C., en su sexta participación en el evento. Este año destacó lo que describió como un renovado impulso hacia la fe en todo el país. Para ser una gran nación hay que tener religión, dijo. Hay que tenerla, hay que tener fe, hay que tener a Dios, dijo el presidente durante su discurso. Señaló la renovación espiritual que está en marcha en Estados Unidos, celebrando lo que llamó un resurgimiento de la fe. Algunas iglesias están viviendo un aumento del 30%, 50% o incluso 70% en el número de conversos y también en el número de personas que asisten a la iglesia cada semana, dijo Trump. Bueno, pues él mismo, ¿no?, constata cómo realmente está habiendo pues, este reavivamiento de Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no?, pues de la religión cristiana, movida pues principalmente por el mundo evangélico, pero que desde luego pues, por detrás está también todo el catolicismo, se están uniendo pues, en un mismo sentir para poder dar finalmente la preeminencia al papado. Todo se está preparando, lleva preparándose muchísimos años y todo va a dar su fruto, desde luego. El artículo sigue, nos dice, en honor a esta renovación y antes del próximo 250º aniversario de la nación, el presidente anunció un importante evento de oración que se llevará a cabo en el National Mall en la primavera. Luego veremos qué es esto. Me complace anunciar que el 17 de mayo de 2026 invitamos a los estadounidenses de todo el país a reunirse en nuestro National Mall para orar, dar gracias y vamos a hacer algo que todos dijeron que era difícil. Vamos a rededicar a Estados Unidos como una sola nación bajo Dios. Atención a estas declaraciones, vamos a volver a leerlas. Vamos a rededicar a Estados Unidos como una sola nación bajo Dios. Bueno, ¿qué van a hacer para hacer eso? Pues saltarse la Constitución americana, unir poder civil con poder religioso para poder emitir, cuando llegue el momento, en la primavera de 2028, esa ley dominical, pues que va a obligar a todos a guardar el domingo como día de reposo, saltándose el sábado bíblico y dando, por tanto, autoridad al Vaticano, ¿no? Sabemos que el domingo, por la profecía, es la marca de la bestia. ¿Por qué? Pues porque el domingo fue impuesto por el Vaticano principalmente en su momento. No es el día que Dios dio para adoración, el domingo es el día solis, el día del sol, el día del Dios Sol. En un segundo anuncio, Trump dijo que el Departamento de Educación está emitiendo oficialmente una nueva guía para proteger el derecho a la oración en las escuelas públicas. Se van saltando poco a poco pues, la Constitución. La oración fortalece, la oración sana, la oración empodera y la oración salva. En pocas palabras, la oración es el superpoder de Estados Unidos, explicó. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, oró durante el evento. Tu palabra nos promete, y atención a esto, este texto bíblico, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Venimos en oración y te pedimos con la confianza de que cumplas tu promesa. Bueno, pues ya se los ve venir. Para que Dios, ellos creen que para que Dios prospere a Estados Unidos de todos los desafíos que tiene por delante, bueno, pues ellos van a tener, según ellos, que ponerse en consonancia totalmente con las cosas de Dios. Por tanto, van a promulgar una ley dominical para que, bueno, en su criterio, puedan estar plenamente enfocados con Dios y de esta forma Dios los prospere. Va a ser, pues todo esto van a ser los argumentos que ellos van a usar para traer esta nueva
esta ley dominical que ya se intentó en un pasado y que ahora pues va a tener éxito, como se nos tenía ya profetizado desde hace tantos años. Nos dice también, de cara a la rededicación de Estados Unidos como una nación bajo Dios, los organizadores dicen que el evento permitirá a la gente reflexionar sobre la relación entre la fe y la historia de la nación, así como reunirse para orar, alabar y dar gracias. Bueno, pues declaraciones impresionantes que van subiendo de tono a medida que nos aproximamos a la primavera de 2028. Cuando uno hace el cálculo con la Biblia, pues claramente sale ese momento para la promulgación de la ley dominical en Estados Unidos. Vamos a ver ahora un vídeo con las declaraciones que hizo Donald Trump en este evento. La religión, ya sabes, está de vuelta ahora más fuerte que nunca. Tengo que decirte, tenemos un gran apoyo para la religión. Sabes, he hecho más por la religión que cualquier otro presidente. Al decir eso, Paula, fue grato y me enorgulleció, es cierto. Le dije a los de backstage que lo que ella dijo es verdad. ¿Quién más diría eso? ¿Verdad? Pero es cierto. Pero luego dije, pero eso no dice mucho porque no muchos presidentes han hecho demasiado por la religión. Quiero decirles que los presidentes modernos ciertamente no lo hicieron. Ellos los abandonaron, se retiraron y ahora quieren mantenerse neutrales. Quieren ser neutrales o estar en contra. Sabes, tienes que tener religión, tienes que tenerla, tienes que tener fe, tienes que tener a Dios. Y afortunadamente, mientras nos reunimos hoy, hay muchas señales de que la religión está regresando. Y ahora ya no son solo señales, simplemente está regresando con fuerza. Tus iglesias se están llenando. Antes no pasaba, pero ahora están volviendo más fuertes que nunca. Nadie ha visto algo así jamás. Así que algunas iglesias están viendo un aumento del 30, 50 o incluso el 70% en conversos y en el número de personas que asisten cada semana para apoyar esta emocionante renovación. Esta mañana me complace anunciar que el 17 de mayo de 2026 estamos invitando a estadounidenses de todo el país a reunirse en nuestro National Mall para orar, dar gracias y Bueno, vamos a hacer algo que todo el mundo decía que era algo realmente difícil. Vamos a volver a dedicar a Estados Unidos como una nación bajo Dios. Ya saben, hay muchísima gente a un nivel que nunca antes hemos alcanzado como país, pero eso incluye la religión. Quizás por eso nos va tan bien. Hay un espíritu realmente increíble en el equipo. Todo ese espíritu e incluye la religión. Siempre he dicho que simplemente no se puede tener un gran país si no se tiene religión. Tienes que creer en algo. Tienes que creer que lo que estamos haciendo, hay una razón para ello. Tiene que haber una razón. Todos estamos trabajando, cumplimos y nos estamos comportando. Yo me comporto porque tengo miedo de no hacerlo. Está bien, porque no quiero meterme en problemas. No, es algo tan positivo y la gente está empezando a verlo, van a la iglesia, conocen personas y se forman familias. De verdad, están pasando cosas en nuestro país en este momento. Bueno, pues todo esto no son bromas, realmente las declaraciones cada vez son más directas, más impresionantes y todo nos va acercando a ese momento que, bueno, a muchos les parecerá surrealista, pero que va a acontecer. Realmente se va a promulgar una ley dominical en Estados Unidos que va pues a empezar a condicionar la vida norteamericana, primero en ese país y luego pues se va a extender hacia todo Occidente y finalmente pues a todo el mundo. Bueno, todo esto pues son preparativos que se van haciendo para que el papado pues, en fin, logre ese liderazgo en el nuevo orden mundial y finalmente ese papado instalado en el tercer templo de Jerusalén, tal como vimos ayer las noticias de cómo siguen avanzando en esa guerra en Medio Oriente, bueno, pues cuando el papado esté instalado en Jerusalén, pues desde ahí va a recibir al anticristo, a ese Satanás haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida para engañar al mundo entero. Bueno, pues todo esto estaba profetizado y todo esto se está moviendo en esa dirección en este mundo, ¿no? Lo vamos viendo semana a semana. Vamos a seguir con este tema en el siguiente artículo que os traemos, que dice lo siguiente: el presidente Trump llama a rededicar Estados Unidos de vuelta a Dios. Aquí veremos realmente esta convocatoria que hizo Trump en este desayuno nacional de oración
para el 17 de mayo, para que se reúnan pues, gentes en el National Mall. Nos dice, la semana pasada el presidente Donald Trump anunció en el 74º Desayuno Nacional de Oración anual que el 17 de mayo de 2026, de aquí unas pocas semanas, se celebrará un importante, bueno, de aquí bastantes semanas, hasta mayo, perdón, se celebrará un importante evento de oración en el National Mall para rededicar a Estados Unidos como una nación bajo Dios. Aunque el presidente Trump no especificó el motivo por el que se eligió el 17 de mayo, y atención a esto, el Congreso Continental había declarado el 17 de mayo de 1776 como Día Nacional de Ayuno y Oración antes de que los fundadores firmaran la Declaración de Independencia. Bueno, ellos realmente quieren llevar a la nación de Estados Unidos a un antes y un después. Quieren realmente que sea un momento en el cual se va a declarar la ley dominical pues como una nueva refundación de Estados Unidos, como una nueva rededicación de la nación. Bueno, todo esto va, pues, va a ser necesario para que eso pueda acontecer, el tocar la Constitución, el cargársela, ¿no? Que es lo que ha estado persiguiendo, pues, los jesuitas desde siempre, ¿no? Desde la fundación de Estados Unidos, ¿no? Han ido a por ellos y realmente están a punto de conseguirlo. Bueno, veamos aquí en esta imagen lo que es el National Mall, que está pues entre el Capitolio y abajo pues tendríamos el obelisco de Washington. Bueno, pues ellos quieren pues, acumular aquí a la gente que asista pues, a esta oración que van a hacer multitudinaria para pedir una nueva rededicación de la nación americana. Fijémonos que esto se sitúa en este sitio, ya planificado por los masones en su momento, cuando se fundó la ciudad de Washington, con este búho encima de la pirámide. Si no lo veis, pues aquí tenéis el trazado para que lo podáis ver más claro, ¿no? La pirámide y el búho con las alas abiertas. El búho ya sabéis que es un símbolo de ese Dios de la oscuridad, del Dios que trae los misterios a la luz, ¿no? De este portador de luz, de Lucifer en definitiva. Pues este Lucifer, que es el que está guiando a todas estas personas para traer el nuevo orden mundial, bueno, pues van a realizar esta oración multitudinaria a los pies de este búho en la parte de la pirámide, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Realmente es impresionante cómo van trabajando. Ya solo con esto nos deberíamos dar cuenta que aquí no se mueve trigo limpio. Todo esto no viene del Dios de la Biblia, sino que viene del enemigo, que ya estaba profetizado que levantaría un falso reavivamiento en Estados Unidos al final de los tiempos para empujar a la nación a dar apoyo al papado y que el papado recobrara pues la primogenitura mundial y pudiera pues, dar la bienvenida al anticristo. Todo esto es lo que se está cociendo y lo que vamos viendo día a día. Bueno, pues aquí tenéis la imagen, ¿no?, que hemos visto y que hemos puesto en portada de este 74 National Prayer Breakfast. Y aquí os invito pues, a fijaros en la corbata que traía Trump también, ¿no? Una corbata que, bueno, pues habrá sido casualidad o no, pero desde luego este color púrpura recuerda claramente a lo que son pues, los cardenales, ¿verdad? Los cardenales de la Iglesia Católica. Bueno, habrá sido un guiño, no habrá sido un guiño. En todo caso, vemos que las dos personas que han organizado este año este desayuno para la oración ha sido, por un lado, esta Kristen Gillibrand, que es una senadora norteamericana y es católica, y luego, pues por otro lado, Roger Marshall, que es protestante no confesional. Bueno, pues veamos cómo se están uniendo de una forma clara catolicismo y protestantismo en un solo sentir para finalmente llevar a la nación americana a dar el poder al papado. Todo se está preparando. El siguiente apartado es para acabar de romper resistencias, siguen llevando a la nación americana a una máxima polarización que desembocará en una guerra civil. Todo esto también se está moviendo pues, para que, en fin, la gente acabe de espabilar y al final pues, no haya oposición a esta componenda entre Estados Unidos y el Vaticano. Bueno, acerca de la guerra civil que acontecería, ya sabéis que Ellen White, la profetisa, bueno, pues habló de esto hace más de 100 años, de que en Estados Unidos habría una guerra civil. Os dejo aquí el escrito una vez más, por si no lo conocíais. Y vamos a ver pues, la primera noticia de esta sección para darnos cuenta que realmente están polarizando la sociedad cada día más, de una forma exagerada. Esta semana también ha sucedido esto. Trump publica un vídeo en el que Barack y Michelle Obama aparecen caracterizados como monos.
La imagen aparece al final de un vídeo sobre el presunto amaño electoral en las elecciones de 2020 que Trump perdió contra Biden. En el post, Trump ha publicado un vídeo en el que se habla del supuesto amaño en las elecciones de 2020 que el republicano perdió contra Joe Biden. En el vídeo, extraído de un documental, se habla de acusaciones recurrentes por parte del magnate republicano y sus seguidores que tachan de fraude electoral el resultado de los comicios. Bueno, pues un vídeo totalmente insultante que, desde luego, viene a poner leña al fuego de la situación que se está viviendo en Estados Unidos. También lo que ha sucedido pues, en esta Super Bowl, ¿no? En este mid-time, ¿no? en el medio tiempo, en donde siempre se hace un espectáculo musical, bueno, pues ha habido aquí también una confrontación clarísima, ¿no? Nos dice la noticia, organización liderada por la viuda de Charlie Kirk hará un show paralelo al de Bad Bunny en el Super Bowl centrado en la fe. El llamado All American Halftime Show contará con las actuaciones de Kid Rock, Bradley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett. Bueno, pues han hecho un evento alternativo. Bueno, se está polarizando, ¿no? Por un lado, los de la Super Bowl escogiendo este espectáculo absolutamente, en fin, fuera de tono, ¿no? De Bad Bunny, que no tampoco es nada bueno, desde luego, ¿no? Todo lo que, en fin, promueve, ¿no? Todo lo que refleja este tipo de música, este tipo de cantante, este tipo de espectáculo es realmente lamentable. Pero luego, por otro lado, pues tenemos el otro extremo, ¿no? El de este falso reavivamiento liderado por personas como la viuda de Charlie Kirk y que esto pues, está llevando cada vez a una polarización más exagerada. Están jugando los poderes que hay por detrás de Estados Unidos a avivar los dos extremos para que finalmente se produzca pues, la situación que hemos dicho, ¿no? De guerra civil. Bueno, pues os hemos seleccionado esto. La organización espera que millones de personas sigan su transmisión paralela durante el Super Bowl, en medio de un clima de fuerte polarización cultural y política en Estados Unidos. Él hará una fiesta, bailará, usará vestido y cantará en español. Está bien. Nosotros vamos a tocar grandes canciones para quienes aman a Estados Unidos. Bueno, pues el conflicto al máximo. Vamos a ver también ahora un vídeo en el cual veremos otro aspecto que ha ido aconteciendo estas últimas semanas en relación al ICE. Bueno, pues vamos a ver las declaraciones que se han hecho en el Capitolio acerca de todo este tema. Donald Trump se está dando cuenta de que los estadounidenses se están volviendo en su contra. Los estadounidenses han observado con horror cómo los agentes de ICE han dejado de actuar como fuerzas del orden y han comenzado a aterrorizar comunidades en todo el país. En ciudades como Minneapolis, Chicago y Phoenix, agentes federales han operado sin identificación, irrumpiendo en viviendas sin órdenes judiciales, arrestando personas sin debido proceso y usando la fuerza de formas que violan derechos constitucionales. En 2 ocasiones, ciudadanos estadounidenses fueron ejecutados a plena luz del día. Ningún otro cuerpo policial en Estados Unidos toleraría este nivel de barbarie sin control. El pueblo estadounidense está reaccionando con indignación. Los datos muestran que incluso muchos republicanos, especialmente los que no forman parte del MAGA, están profundamente preocupados por estas violaciones de derechos. Ven las imágenes en televisión y dicen, esto no es Estados Unidos. Donald Trump se está dando cuenta de que los estadounidenses se están volviendo en su contra en este tema. No es solo un asunto migratorio, sino un problema de seguridad pública. It's a public safety issue. Pues ya veis, ¿no? La polaridad al máximo. Todo esto se está buscando para que finalmente estalle un conflicto y pues acaben de superarse las resistencias que de momento todavía deben haber en Estados Unidos en relación a dar la primogenitura al papado. La siguiente sección es esta. Desde Estados Unidos se sigue exportando el falso reavivamiento a Occidente. Sí, porque desde Estados Unidos pues está llegando una gran influencia a todo lo que es el mundo occidental en los gobiernos de las naciones, lo estamos viendo en Latinoamérica, pero también en Europa. Veamos esta noticia. Kast, el presidente de Chile, y Abascal, el presidente del partido de oposición de extrema derecha en España, abanderan la batalla cultural, familia, verdad y libertad como eje transatlántico. El presidente electo de Chile, flanqueado por el líder de Vox, aprovecha su primera gira europea para lanzar desde el Parlamento Europeo un llamamiento a coordinar la ultraderecha a ambos lados del Atlántico
para continuar la articulación global de este espacio. Bueno, pues el modelo americano se está exportando muy rápidamente. Bruselas, corazón institucional de la Unión Europea, sirvió de tarima para que José Antonio Cast proyectara un mensaje con vocación claramente intercontinental, la necesidad de una alianza cultural, política y moral entre Europa y América Latina, frente a lo que considera una hegemonía progresista en valores, derechos y políticas públicas. Desde la tribuna de la Eurocámara, Cast diagnosticó una sociedad dominada por los ismos de la izquierda. Hoy experimentamos los frutos de una cultura dominada por los ismos, el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza sobre el ser humano, el animalismo radical que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza a la integración, lanzó el presidente electo de Chile. Frente a ello, el líder del Partido Republicano chileno instó a no limitarse a la resistencia, sino a influir y ganar, convencido de que el contexto político, con gobiernos y fuerzas conservadoras al alza en América y Europa, ofrece una ventaja de oportunidad. Realmente ellos pues ya ven y se están dando cuenta que sus políticas cada vez están siendo más aceptadas y bueno, pues los astros, pues como se suele decir, se han alineado para que realmente todo esto ahora se produzca. Desde luego, pues hay un poder por detrás trabajando para que todo esto pueda ser una realidad y finalmente pues uno pueda pescar, en río revuelto, ¿no? Como siempre, que va a ser el papado. Siguiente apartado, de Estados Unidos se promulgará una ley dominical. Todo esto pues no es ninguna novedad, ¿eh? Ya hay leyes dominicales en la nación norteamericana, todavía subsisten en algunos pequeños estados, en algunas pequeñas, digamos, condados, ¿no? Como es el caso del condado de Bergen, donde pues esta semana hemos visto, a finales de diciembre vimos cómo una gran empresa pues puso una demanda al condado porque no le permitían vender según qué productos en sus locales, ¿no? en sus almacenes. Bueno, pues todavía realmente hay leyes dominicales en Estados Unidos. Todo esto, cuando se decrete la ley dominical en la primavera del 2028, va a volver a ser una realidad, pero ya en toda la nación. Os pongo aquí también, está claro que el papado ya está detrás de los países y los grandes poderes del mundo occidental, ¿eh? Bueno, realmente va a tener el poder a vista de todos cuando se establezca el nuevo orden mundial desde Jerusalén, pero ellos ya están pues moviendo los hilos desde hace siglos tras bambalinas. Ellos no han perdido nunca de mandar muchísimo, sobre todo en Occidente. Bueno, vemos pues prueba de ello cómo semana a semana van pasando por ahí las personas pues más importantes de cada país. El Papa recibió una audiencia al primer ministro de la República de Albania. Mónaco, y a finales de marzo de 2026 será el segundo destino para un viaje del Papa León XIV. Esto es lo que se sabe. Bueno, pues el Papa León XIV visitará también Mónaco, una nación o un estado, un pequeño estado, totalmente, digamos, entregado al Vaticano, ¿no? Desde siempre, han sido siempre pro-Vaticano. También, ¿no? Estos poderes, ¿no? que están pues trabajando en estas grandes organizaciones internacionales. El Papa León XIV recibe al director general de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues desde luego todos van pasando por el Vaticano. Esto, desde luego, pues refleja que tienen muchísimo poder, ¿eh? A muchos esto les extraña, pero el Vaticano tiene muchísimo poder. Prueba de ello es que todos van pasando pues puntualmente por el Vaticano. Os hemos seleccionado esto del artículo. Se trata del primer encuentro oficial entre el Papa León XIV y Ghebreyesus al frente de la OMS desde 2017 y que fue recibido por el Papa Francisco en más de una ocasión. Nacido en Etiopía y declarado cristiano ortodoxo, el director de la OMS, de 60 años, fue el principal portavoz de la organización durante los años de la pandemia, promoviendo la distribución de millones de dosis de vacunas en un intento de frenar la propagación del virus, una posición adoptada también por el Vaticano, ¿eh? El Vaticano alineado también con todo este tipo de organizaciones y en el fondo pues también dando pábulo a lo que son las políticas de estas personas, ¿no? De la OMS concretamente, y veamos también cómo pues este dirigente de la OMS en su momento pues hizo esto, ¿no? OMS creará pasaporte de salud inspirado en modelo europeo. Ellos están por el control de la población. Este nuevo orden mundial debe basarse en el control de la población. Por tanto,
toda herramienta, en fin, será bienvenida a la hora pues, de gestionar el movimiento y sobre todo pues, las creencias de cada persona, ¿no? Todo esto va a ser muy importante porque sabemos que al final no van a haber ateos y estos poderes que se están moviendo detrás de bambalinas lo que van a querer es que bueno, la gente al final esté adorando directa o indirectamente a los ángeles caídos que se van a presentar pues, a modo de anticristo cuando sea el momento, ¿no? Engañando a todos. Esto es lo que se está moviendo. Bueno, aquí os dejo pues este artículo por si lo queréis leer, ¿no? Cómo ellos realmente están por esa certificación sanitaria digital a nivel global, ¿no? Siguiente apartado es este, pero el papado tendrá el liderazgo global cuando se haga efectivo el nuevo orden mundial, ¿eh? Esto lo tenemos en esta primera parte de Apocalipsis 13, que os dejamos aquí también, por si os la queréis leer, con toda la explicación. Esto ya lo iremos dejando pues, para que podáis consultar en cualquier momento acerca pues, de las claves para desentrañar lo que estaba profetizado. El siguiente apartado, el papado sigue preparando el terreno, quedando muy bien ante todos, ¿no? Y de estos es lo que, digamos, vamos viendo también semana a semana, cómo se preocupan tanto de quedar siempre como los buenos de la película, como el poli bueno, ¿eh? Aquí lo veíamos, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿eh? Todos pues quedan absolutamente encantados con las declaraciones del Papa de turno. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, ¿eh? El Vaticano suele decir una cosa y la contraria tantas veces, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, pues esta gran boca realmente está actuando, no ha dejado de actuar, y siempre pues quedan bien ante todos, ¿no? Esa es su pretensión, ir preparando el terreno para cuando reciban el poder. La noticia siguiente es esta: obispos de Estados Unidos condenan publicación racista de Trump contra los Obama y exigen disculpa pública. Bueno, pues ellos siempre quedando bien ante todos, ¿no? Como ya dijimos una vez, el poli bueno y el poli malo. El poli malo es Estados Unidos y concretamente Donald Trump, y el poli bueno pues es el Papa, en este caso pues León XIV. Y entre unos y otros nos irán llevando a todos hacia la situación que ya tienen prevista. Os dejo aquí el artículo por si lo queréis leer. Y bueno, desde luego, pues están teniendo éxito, ¿no? Desgraciadamente el Vaticano en sus políticas, cada vez hay más naciones, hasta hace poco, totalmente laicas, totalmente secularizadas, como se nos dice aquí, pero cada vez está habiendo más bautismos y cada vez hay más gente que se está acercando a la Iglesia Católica, también en Europa. Nos dice este artículo, la secularizada Holanda se suma a la lista de países que muestran crecimiento porcentual en conversiones al catolicismo. Nos dice los Países Bajos, a menudo citados por el rápido declive de la religión institucional y la reconversión de iglesias en gimnasios, supermercados o espacios culturales, registraron un sorprendente aumento en las conversiones de adultos al catolicismo en 2024. Según las estadísticas eclesiásticas oficiales, el número de adultos que ingresaron a la Iglesia Católica aumentó un 40% en un solo año. El caso holandés no es una anomalía aislada. Esto encaja en un patrón más amplio que emerge en Europa occidental, una región a menudo descrita como poscristiana y religiosamente agotada. El fenómeno no se limita a Europa. Otras partes del mundo occidental están presenciando desarrollos similares, a menudo con mayor intensidad. Australia registró un aumento del 30% en la conversión de adultos, un aumento que, según se informa, sorprendió incluso a los responsables de los programas de catequesis. Por tanto, toda esta gente se está acercando al catolicismo. En Estados Unidos, el crecimiento es particularmente visible en los centros urbanos y entre los adultos jóvenes. Tan solo en Los Ángeles se registró un aumento del 45% en bautismos, alcanzando los 5.000 nuevos católicos, 5.500, el aumento más significativo en una década. Pues ellos van trabajando y realmente lo están consiguiendo poco a poco. Desde luego esto se va a acelerar exponencialmente cuando se produzcan las situaciones que están prontas a acontecer, que van a conducir a este cambio de paradigma en el mundo. Situaciones de guerra, de crisis económica, de pandemias, pero también de grandes señales en los cielos y en la tierra, milagros que van, digamos, a, en fin, convencer a muchísima gente de que realmente hay algo más de lo que siempre se nos ha explicado, y todo esto pues va a estar relacionado, todo esto sobrenatural, pues con el Vaticano, con la religión católica, con el papado, con lo cual mucha gente va a caer totalmente en esta trampa, ¿no? Bueno, pues en esos momentos ya no va a haber gente
titubeante y en esos momentos pues, la conversión de las personas va a ser muy rápida. Pues estemos atentos, ¿no? Y preparémonos porque todo esto se acerca a gran velocidad. Así que, por otro lado, sigue apretando a lo que no, por otro lado, sigue apretando a los que no le quieren dar la preeminencia, ¿eh? Bueno, por un lado hemos visto que intenta quedar bien con todos, pero cuando un poder se le resiste, como es el caso, por ejemplo, que vamos a ver de Rusia, pues entonces ellos aprietan, pues ¿de qué manera, no? En este caso, pues a través de la guerra de Ucrania, como ya hemos explicado muchas veces. Veamos este artículo y con esto pues ya iremos terminando. Nos dice: la Iglesia ha caído. Chapnin declara que el Patriarcado de Moscú ya no es cristiano. Luego veremos quién es este Chapnin y realmente es interesante. En una mordaz entrevista, el conocido erudito ruso y exmiembro de la Iglesia llama a la organización de Kirill, ya sabéis, el patriarca de la religión ortodoxa de Moscú, un culto parareligioso barato al servicio de Putin. Anteriormente, miembro de alto rango de la Iglesia, editor de la revista del Patriarcado de Moscú, subdirector del Church Herald, profesor de la Universidad Ortodoxa de San Tijón y secretario de la Junta Interconciliar, Chapnin ahora comparte sus opiniones desde el exilio como director de comunicaciones del Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos de la Universidad de Fordham en Nueva York. Luego veremos qué es esta universidad y qué es este Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos, y no tiene desperdicio una vez más. Bueno, vemos pues este artículo crítico hacia Kirill y la religión ortodoxa rusa, ¿no? Ellos van pues poniendo leña al fuego, ¿no? Van poniendo argumentos para ir cada vez erosionando más la posición rusa, la posición del patriarcado ortodoxo ruso, que no se quiere doblegar al poder vaticano y por tanto están yendo a por ellos desde hace ya mucho tiempo. Nos dice: sus declaraciones reflejan una profunda experiencia y sentimientos de traición. La Iglesia Ortodoxa rusa ha dejado de formar parte del mundo cristiano y se ha convertido en una herramienta de poder, afirma. Chapnin se refiere a ello como una catástrofe espiritual. Argumenta que la Iglesia ya no sigue el Evangelio, sino que apoya la guerra, la represión y la violencia. La Iglesia de Rusia ya no es cristiana, dice. Esta es una evaluación teológica motivada. La conversación de Chapnin con el periodista Yevgeny Kiselyov se desencadenó por varios acontecimientos. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso, que calificó al patriarca Bartolomé de el anticristo y el diablo encarnado, esto lo vimos ya en semanas anteriores, el discurso navideño de Putin, en el que llamó a los soldados rusos salvadores, y los comentarios del patriarca Kirill, que describió a los críticos del régimen como traidores a la patria. Estos acontecimientos muestran un cambio más profundo. La ortodoxia rusa moderna, bajo el patriarca Kirill y Putin, es una secta cuasi religiosa de bajo presupuesto. Su objetivo no es la fe, sino servir a intereses estatales y geopolíticos. Bueno, realmente los está dejando a caldo. Chapnin enfatiza que esto representa un abandono total de la tradición cristiana, los valores espirituales y el legado teológico. La Iglesia ha pasado del Evangelio a la propaganda. El lenguaje demonizador advierte, destruye la esencia misma del cristianismo. Cuando la Iglesia apoya la guerra y califica la disidencia de traición, deja de ser Iglesia. Esto ya no es una Iglesia, es una estructura que apoya la guerra y el poder. Chapnin cree que el punto de inflexión fue la invasión a gran escala de Ucrania. A partir de ese momento, la Iglesia finalmente dejó de depender del Evangelio. Reconoce que todavía hay creyentes y sacerdotes, pero la Iglesia oficial no. Se ha desviado. Lo que queda es una herramienta ideológica del Kremlin que justifica la matanza, la represión y la agresión. Bueno, desde luego pues se ha quedado a gusto este Chapnin describiendo la Iglesia Ortodoxa rusa. Desde luego pues todos están juntando fuerzas para poder finalmente doblegar no solamente a Rusia, sino lo que hay detrás de toda esta resistencia, efectivamente, que es la Iglesia Ortodoxa rusa, que no quiere dar su brazo a torcer, quiere pues mantener sus tradiciones, quiere mantener, en fin, su fe, la que ha tenido pues desde que se separaron del catolicismo, y bueno, pues como no quieren doblegarse, pues no paran de recibir ataques, ¿no? Como es lógico. Ellos intentan defenderse, pero por profecía, tal como vimos ayer, está profetizado que Rusia acabará doblegándose y también la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, veamos quién es este Chapnin. Aquí vemos pues al centro de estudios al que pertenece. Nos dice Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos, que está en la Universidad de Fordham.
El Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos ofrece un espacio dentro del ámbito universitario para la interacción con el cristianismo ortodoxo por parte de estudiantes de grado y posgrado, profesores participantes y amigos. Busca promover la comprensión del cristianismo ortodoxo en la cultura occidental, preservar y perpetuar una vibrante tradición cristiana ortodoxa en Estados Unidos, articular el valor y la relevancia de la tradición cristiana ortodoxa y, finalmente nos dice, y promover el diálogo y las relaciones ecuménicas, especialmente con el catolicismo romano. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Realmente aquí hay este departamento en la Universidad de Fordham en el cual se dedican con toda intensidad a promover el ecumenismo entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. ¿Y de quién es la Universidad de Fordham? Bueno, pues una vez más también pues de los jesuitas, que no falte. Universidad de Fordham, nos dice, es una universidad católica regida por la Compañía de Jesús, ubicada en Nueva York, fundada en 1843, es una de las primeras universidades católicas en Estados Unidos y una de las más antiguas de Nueva York. Pertenece a la Asociación de Universidades Jesuitas. Bueno, pues no es para menos, ¿no? Desde luego, ellos están trabajando para, en fin, pues traer este cambio a Estados Unidos y también pues para ir minando todo lo que es la posición y la resistencia rusa, en este caso, pues a través de esta universidad, a través de estos artículos, creando opinión. Finalmente, nos decía este artículo de Wikipedia, entre los graduados en la Universidad de Fordham destacan un presidente de los Estados Unidos, varios millonarios, un jefe de Estado no estadounidense, 2 directores de la CIA y numerosos políticos y altos funcionarios, así como 4 cardenales de la Iglesia Católica. Bueno, ya sabéis que los jesuitas, desde muy antiguo, pues su política ha sido la de educar a las élites para luego pues, acceder al control de los países. Esto es lo que han estado haciendo pues, ya desde hace muchos años. Aquí vemos pues, la fotografía de la Universidad de Fordham. Bueno, ya vemos que realmente pobres no son, ¿eh? Ellos se mueven entre las élites, educan a las élites para que finalmente los países acaben dirigiendo sus políticas a dar, una vez más, la preeminencia al papado, porque para eso se crearon los jesuitas en su momento, para derribar al protestantismo y volver a las sociedades protestantes a los pies del papado. Y esto es lo que van a conseguir dentro de muy poco. Y finalmente este artículo ya para terminar, en el cual dice lo siguiente, para que veamos realmente, ha salido también estos días, ¿no? Para que veamos realmente el disgusto que hay entre Moscú y Constantinopla, ¿no? Entre la Iglesia Ortodoxa de Moscú y la Iglesia Ecuménica Ortodoxa de Constantinopla, que se han dividido a partir de que la Iglesia de Constantinopla pues, dio la autocefalía a la Iglesia de Ucrania, pues causando pues, esa división entre la Iglesia de Ucrania y la de Moscú, y esto ha sido pues, el detonante de toda esta situación. Nos dice fricción entre patriarcados de Moscú y Constantinopla, obstaculiza un jubileo 2033 totalmente ecuménico, señala experto. Bueno, desde luego, pues a este jubileo 2033 no van a llegar porque, bueno, sabemos que Jesucristo pues, va a volver en el otoño del 2031, por tanto ya no van a estar a tiempo. Pero bueno, ellos van haciendo sus pasos y saben que si ahora no consiguen este ecumenismo pleno, lo van a conseguir cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús, pues antes del segundo advenimiento auténtico del Mesías. Bueno, pues ellos están jugando a todo esto. Vamos a leer, y con esto ya vamos a terminar la conferencia de hoy. Nos dice el Papa León XIV quiere viajar a Jerusalén en 2033 para conmemorar el 2000 aniversario de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Se trata del Jubileo de la Redención, evento que se perfila como una oportunidad histórica para avanzar hacia la unidad plena y visible de los cristianos. Sin embargo, el principal obstáculo para este objetivo sigue siendo la fractura entre el patriarcado ortodoxo ruso y el patriarcado de Constantinopla, señaló un experto. El pastor o el padre, mejor dicho, el padre Franz Bowen, misionero de la Sociedad de los Misioneros de África, conocidos como Padres Blancos y experto en diálogo ecuménico, explica la complejidad de la situación. Moscú actualmente se niega a participar en reuniones ecuménicas donde esté presente Constantinopla, lo que también condiciona su participación y la de las iglesias locales alineadas con ella. Ya veis aquí pues, la razón última y primera del por qué pues, Occidente está atacando y presionando a Rusia a través de Ucrania y de la OTAN,
porque quieren que la Iglesia Ortodoxa de Moscú se doblegue y de momento no quieren doblegarse, no quieren participar en todo este ecumenismo y esto pues para este nuevo orden que se tiene que instaurar es totalmente intolerable, por eso hay estos ataques. Y finalmente pues el artículo nos dice esto: el punto de inflexión se produjo en 2018, cuando Bartolomé I concedió la autocefalía a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, separándola del Patriarcado de Moscú. El patriarca Kirill consideró la medida una intromisión y rompió la comunión eucarística con Constantinopla, abriendo una grieta que persiste hasta hoy. Para el padre Bowen, esta ruptura no es de naturaleza teológica, sino canónica y geopolítica, dice, ligada sobre todo al estatus de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Rusia considera a Kiev como el lugar de su bautismo y su cuna, y no acepta que pase bajo otra jurisdicción sin su consentimiento. Aquí es la raíz del conflicto, buscado por otro lado. Además, la postura rusa refleja una desconfianza más general hacia Occidente y sus valores, y una creciente reticencia hacia el ecumenismo en sí, asegura. Están totalmente en contra del ecumenismo. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Desde luego pues ya vemos cómo todo se está poniendo. Realmente estamos viendo un mundo que se está dirigiendo muy rápidamente hacia las escenas finales. La profecía pues se está cumpliendo a rajatabla, desde luego en todos sus flecos, y es impresionante pues darse cuenta de esto, ¿no? Y ayuda, desde luego ayuda a poder tomar posición y a poder pues uno mismo prepararse y tener las fuerzas necesarias también pues para, en fin, dirigirse a lo correcto y profundizar en ese camino, ¿no? El único camino que nos puede llevar a la salida de toda esta situación. Aquí os dejamos, como siempre, pues la página web oficial donde tenéis las conferencias del Gran Engaño. Es el granengañofinal.com, todas organizadas por temáticas, también con los estudios bíblicos. También tenéis este blogspot, el granengañofinal.blogspot, y también pues esta página de YouTube donde tenéis las conferencias que se van presentando en Girona. Así que, bueno, pues desde luego os invitamos a poder consultar todo esto, a poder profundizar en todos estos temas y finalmente, pues como siempre, daros pues muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que estas temáticas y estos repasos que hacemos de las noticias sean pues de vuestro interés, os puedan ser útiles para poder entender mejor el encaje de lo que está aconteciendo pues con lo que estaba profetizado desde hace ya tantos años. Así que nada más, despedirnos por esta semana, y la semana que viene no vamos a tener noticias, vamos a estar fuera, así que en cuanto podamos vamos a retomar estos temas. Pues nada más, que Dios os bendiga y hasta pronto.